Let's go. Thank you. Yeah. Fantasize like you're in David Letterman, you know? Like, llegaste a David Letterman, you know? I don't need to. It took me a minute to figure out where you were going with that. Yeah. What do you mean, David Letterman? I'd rather be with Eno Gomez. That's right. Jesus. Hialeah, Hialeah, Hialeah. David Letterman no era tan carismático como Eno Gomez. I love David Letterman. I really, out of all the comedians, Johnny Carson, por supuesto, es el máximo, ¿no? Pero después que Johnny Carson se fue, yo dije, como él no va a haber nadie, and I think David Letterman, maybe Conan, maybe second after David. You don't like Jimmy Fallon? No. ¿No te gusta Jimmy Fallon? I don't think he's that funny. I don't think he's that witty. I think Letterman had the sarcasm that is more geared to what I do. I don't know. I use a lot of sarcasm. ¿Puedo decir algo sobre? No. Es muy importante. ¿Sobre quién? Para que la gente sepa. Because I have to say what I feel. Yeah. Jimmy Fallon opened the door to mediocrity in nighttime. I'm going to tell you that right now. Really? Yeah, because when he got in, I'm telling you, if you do the math, you go back, when he got in, that's when you started to see Seth Meyers got a show. Like a bunch of like people that didn't really deserve. Yo, that's a big deal, bro. Oye, hold on. De repente el show de Eno went English, went all English. Dame, caballero, pero tenemos un intérprete como en las Naciones Unidas. Estoy hablando con mi amiga que habla puro inglés. Estoy hablando con mi amiga que habla puro inglés. Pero entiende que Jimmy Fallon was the start of the Jimmy Kimmels and the people at night. Like that, they're just so mediocre. Back then, it was a high standard. Johnny Carson. Letterman. The guy with the big chin. ¿Cómo se llama the guy with the big chin? Jay Leno. Jay Leno. I want to tell you something. You know, when Johnny leaves, I'm going to take this show. I'm going to take it over. I don't want to hurt anybody. Yeah. John Lennon era muy apple pie. Escucha, John Lennon. Jay Leno. Jay Leno no hacía preguntas fuertes. Good. No. He was like, you know, I really like you. You're so nice. Come on. So a mejor, para ti, Jay Leno fue the beginning of the end. Maybe for you. But for me, I thought Jay Leno was good. But I guess since I'm a little bit younger than Eno, I kind of saw Fallon as the beginning. He had to throw that in there. That's okay. That's okay. Listen. Pero I said a little bit. Un poco. No, Richie. You got your license because you got the controls. Yeah. ¿Qué voy a hacer yo? Recientemente. Sorry, go ahead. No, I cut yo te you voy a off. decir, además, a una persona que venda su sangre, tú tienes que darle un break. Did you hear that part? No. No. Richie. ¿Quién vendió su sangre? Richie, el amigo, 90s, vendiendo sangre por 60 pesos. No. Yes. Yeah. No, en un banco de... Cuando yo vivía en Hialeah, yo sí, a través de... Yo trabajaba para la Junta Escolar y venían y te solicitaban y a mí no me dieron 60 pesos, pero te daban galletitas, juguitos, te cogías 2 horas del trabajo ahí para dar plasma y sangre y de todo. What I didn't understand, lo que yo nunca entendía de estos lugares, oye esto, porque te sacaban la sangre, ¿verdad, Richie? Sí. Y te daban una dona, te daban harina. Ya. Es decir, aquí está, dame acá una pinta de sangre y aquí tienes una dona. Y en mi mente yo decía, pero la dona no produce sangre. Un huevo yo puedo ver, no un vaso de leche, pero una dona. Ya. ¿Tú no tuviste que vender la sangre tuya nunca? Bueno, venderla no. Richie, no sí. Gracias a Dios, ni limones, que me has acusado en otras ocasiones de vender limones en Hialeah. Ni limones ni sangre. Ni limones ni sangre. Michelle, yo tenía un amigo Pero, that he used to sell it. Honest to God. Pero hablando de Jimmy Fallon, recientemente estuvo Shakira cantando la nueva canción ¿A Piqué. Y yo nunca he visto un público, el público entero, uno hubiese pensado que lo ensayaron por anticipación. El público entero cantó la canción de principio a final, se la cantaron a Piqué como si lo hubieran ensayado antes de... ¿En un programa americano? En un programa americano. Find it, Richie. I could find it, but I can't play the clip. Oh, you can't play it. No. Man, te tienen que buscar eso en Google para que vean. ¿Qué tú crees de esa situación? ¿Tú no crees que Shakira debería dejar a ese hombre tranquilo en vez de seguir pinchándolo y pinchándolo y pinchándolo? Bueno, eso es un tema muy personal y los artistas proyectan sus emociones en su arte. Y creo que a lo mejor yo no hubiese manejado la situación de manera igual, pero uno en una relación, uno nunca sabe.
qué se han hecho entre ellos mismos, qué sucedió. Y para ella me imagino que fue una burla muy grande la manera en que ella se enteró todo ese tema de la muchacha más joven y todo lo demás. 20 años más joven, a pesar de que ella no tiene nada que envidiarle. Shakira tiene tremendo cuerpazo. Tiene 40 y pico de años y luce una muchacha de 22. Yeah, she does. Y no tiene absolutamente nada que envidiarle a la otra. Y déjame decirte que la otra, después de toda la fama que ha traído esa situación, yo me imagino que la vida de ella no es muy fácil, porque cuando ella sale en público... Sí, la gente, tú eres la que le quitó el novio. A esa le va a pasar como a Monica Lewinsky, que más nunca en la vida, el mundo no se va a olvidar de lo que pasó ahí. I didn't have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Anyway. Todavía han pasado 25, 30 años y todavía... Cuando se habla de Monica Lewinsky, lo que uno se acuerda es el tabaco. De Bill Clinton o el tabaco. We played around with a cigar, and I swear to God, I saw Hillary coming naked. I puked, and I almost swallowed the cigar. Oh, Jesus Christ. ¿Qué te iba a decir? Yes. Yo creo, y no te quiero poner en la silla caliente aquí. Ponme en la silla caliente. Pero las mujeres son mucho más vengativas con las otras mujeres si ocurre algo con el marido. Si le quitan el marido, esa mujer... A un hombre le quitan la novia o la mujer y te dice, the hell with it, you know. Déjame decirte, ya que estamos aquí, estamos hablando entre amigos. Vamos a hablar. Después hablamos de mortgage. Después hablamos de hipoteca. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí una vez? Te estoy hablando cuando tenía yo 25, 26 años. Yo estaba saliendo con alguien que yo no sabía que era casado. Él se representó como una persona soltera. Y parece que dejó una tarjeta mía o algo en el carro. Y tú sabes que la mujer se enteró, me mandó a cortar la luz, el agua. Wow. Yes. Trabajaba para Public Service. I don't know. Wow. En Hialeah. En Hialeah, anything is possible. No. Oye, no ven acá. Yo tengo la dirección de esta jeva. Yo quiero que tú le cortes la luz y el agua. Que ni se pueda ni bañar. El teléfono, el celular. El teléfono. ¿Te cortaron todo eso? Pero cuando me cortó, ella es rápida, pero yo también soy bastante rápida. Enseguida porque ya ella me llamó, me insultó. Ahí fue donde yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo dejé de verme con esa persona. No tuve más nada que ver, pero parece que él era muy mujeriego y él se le desaparecía. Y ella entonces la cogió conmigo y bueno, cuando me cortaron el celular, enseguida yo sabía que algo había y me dio por llamar a los otros servicios y efectivamente... Y pude parar la venganza. Adler hizo eso una vez y a él le cortaron otra cosa. ¿Te acuerdas, Adler, en Brooklyn? Sí, me cortaron toda la comunicación. Yeah. No se puede. Me cortaron la comunicación. No, las mujeres... ¿Y tú no le viste la sortija o el anillo? No andaba con sortija. Tú sabes que los hombres y mujeres, cuando están puestos para la maldad... o sea, no hay anillo, no hay nada que lo detenga. Pero yo he escuchado, Richie, I don't know, tú eres medio chismoso. Okay. Yo he escuchado que Shakira no era una niña tan buena con Piqué tampoco antes, right, Richie? Well, Did you hear those rumors? Of course, mira, la gente son humanas. Son humanas. Humans. Right, got it. Y mientras los somos humans, and we have physical needs and wants and desires that are driven by daily mental status. People wake up one day, se levantan un día... Mental stimulation. Yeah, right. Se levantan un día deprimido. Yo necesito un stimulado. ¿Cómo voy a hacer para estimular? ¿Cómo me voy a estimular? ¿Ok? Ahora el tipo Piqué está ahí batando un bola, jugando balompié por ahí en un lugar y la Shakira dice, yo quiero hombre, yo quiero carne hoy. Don't be so graphic for crying out loud. And those hips don't lie. Sí, y este tipo menciona carne Viernes Santo. No, pero es verdad. Ahí y más peor por esa razón. We're all going to hell. Pero anyway, Shakira que tiene ese deseo de parecer sexy para una noche de drama. Yo creo que el que se está estimulando en este momento eres tú. Richie está soñando con Shakira. Y Shakira y yo en el Bronx, caminando por la 149, cruzando el puentecito,
Sí, y la llevo a los Yankees, right? No, y le compro un perro caliente. Sí. Y le digo, Shakira, uno nada más que cuestan $14. You know, Yo anyway. creo que desde el momento que uno cruza una línea y lo que le pasó a ella fue fuerte, o sea, está casada, es el padre de sus hijos, le quitaron el marido, ya it's kind of fair game, siempre y cuando no se hagan un daño de matarse uno al otro, lo que sea, hay que dejar que el artista se exprese como ella necesite expresarse y la verdad que mira el éxito que she's making millions of dollars. Sí. Está Right, facturando, Lenin. está facturando. Espérate, que Lenin salió con Shakira. Lenin, ¿cómo fue la experiencia tuya cuando tú y Shakira salían? Que tú estuviste engaged, ¿no? Con ella. ¿Cómo fue eso? Terrible, ella es demasiado traviesa para mí. Tú ves, por eso tú la echaste. Le dije, Shakira, vete para allá porque tú eres loca con muchos tigres. Tú ves. Pero, te digo algo, I'll take Shakira over J-Lo any day of the week. Really? Any day of the week. No, pero J-Lo es una factoría de matrimonios, hermano. I know. J-Lo es aquel. ¿Tú sabes que J-Lo estuvo casada con Alain Gómez? También. Yeah, por 3 días. A ella le gustan los Óyeme, cubanitos. y hablando de eso, sabes que anoche se le iba a pasar a Richie, pero no sé, a lo mejor no lo pueden poner. Hay un video en TikTok de Ben Affleck hablando un español Oh, we went over that. extraordinario. Oh, really? Yeah, I played that for you Extraordinario. one day on, No, WSA this just time. came out like now. Él hablando de la película que él acaba de producir de Michael Jordan. Ok, sí. Pero Se llama Ben Air. Affleck se llama Air. Ben Affleck tiene un mexicano viviendo dentro de él. Yeah. Really? It is insane. Are you able to play that? I can't play that clip. Pues Not yo that Tampoco. right. Cuando estaba casado yo con J-Lo, me acuerdo que estaba yo con Brad Pitt y estábamos borrachos, porque yo soy alcohólico, yo lo admito aquí, ¿eh? Lo quiero admitir, así habla él. Él habla un español, habla mejor español que J-Lo, con eso te lo digo todo. Really? Yes. ¿Y de dónde aprendió el español? Yo no sé, pero tiene que haber sido somewhere close to the border. Damas y caballeros, vamos a regresar después de la pausa. Estamos hablando con Michelle Darmanin, ella es farandulera, y nos va a hablar acerca de los planes sí, de sí. Enrique Iglesias cuando regresemos. Oh, wow. Sí. Recuerden amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. buyrightgame.com, bueno, bonito y barato, eso lo sabe hasta el gato. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar, Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romo's Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey.
Realty One. Solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Hino contigo, buenos días. Temprano por la mañana. Hino contigo, buenos días. Ya estamos en el aire. Hino contigo, buenos días. Hino contigo, buenos días. Estamos aquí, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Le doy las gracias. Gracias a Dios por permitirme trabajar con tantos perdón, con tantos profesionales de la radio y la televisión. Thank you, thank you, thank you. Richie Vega. Sí. Te voy a decir algo, hermano. En Good Friday, o el Viernes Santo, Sí. es cuando todos los latinos ponemos a un lado la carne y comemos pescado. Por lo menos hoy. Comemos bacalao, camarones, mariscos, todo menos carne. ¿Y quién tiene los mejores precios en todo eso, Richie? I mean, en un tiempo como este, who else? City Supermarkets, sí. Que ellos no sienten la inflamación para nada. Para nada, hermano. ¿Entiendes? So, en esta época, es verdad. Si quieres hacer una batalla contra la inflamación, simplemente compra todas tus comidas aquí en City Supermarkets. Esto es un flyer nuevo que se pareció hoy mismo. Esto es the Happy Easter flyer. Sí, y tú sabes que tú te pones muy contento cuando tú ves el nuevo flyer. Pero esta carne es para mañana, para que compren mañana. Sí. Para mañana hagan un barbecue porque la temperatura va a subir a 80 y pico el domingo. ¿Ok? Y eso quiere decir que Richie, en el barbecue que le regalaron a él, va a tener todas estas cosas ahí, making the beautiful noise in the barbecue. Man. Pero ahora mismo, Richie, yo quiero que tú me busques la pescadería. Ah, míralo aquí. ¿Dónde está la pescadería? Aquí. No, Aquí esa es la licorería. No, on top of it, here's some fish, and I got some more fish down here too. All right, where's the fish? Hey, Fish. I had a friend called Fish. Ah, mira. Ah, ahí está, hermano. Mira eso. Yeah, bro. Fresh jumbo shrimp, $10.99 a pound, not bad. That's a good deal. Whole mackerel. Sí. Flounder fillet para hacer un good fish and chips. Ese es el flounder, man. ¿Cómo se dice flounder en español, bro? Flounder. Adrian, ¿cómo es flounder, bro? ¿Flounder? Sí, flounder. Es un pescado blanco, bien suave. No tengo el nombre de eso. No sabe el nombre. Wow. Ok, piraña. Okay. No. Vamos a decir flounder. Flounder. Yo no sé. ¿Cómo? Flatija. Platija. Richie, saluda a Platija Rodríguez, que nos está escuchando allá en Brooklyn. Nunca le escuché esa, no. Platija no. Bueno, sí, pero, hey, si Lu lo sacó, es porque es verdad. Sí, debe ser. ¿Entiendes? Porque esa es la traducción correcta. Y un mira, aguacate de eso con una platija. Oh, my God. Un poco de cebolla por encima. Mira los limones, brother. Y te quiero decir, one thing that I love about City, man, their vegetable section and fruits, always bright. Ahí Always tienen verdolaga, bro, de que no la tiene nadie. Tiene un berro verde. De todo, bro. It's great, man. So, City Supermarket es el razón que tú tienes que ir por la comida fresca. Mira esto, mira estos limones, mira esas cebollas, esos tomates. Mira esa botella de Johnny Walker. Black Label. El plum tomate está a 99 centavos, pero eso en Nueva York está a 1.49. Yo compré por emergencia una libra. Por libra. There you go. Del tomate ese, ¿no? Pero no le peguen más los cuernos como Shakira a Piqué. Pasa por City Supermarket. No, por emergencia compré. Ah, bueno, no te quiero ver en Brooklyn en un Yo supermercado. compro todo el tiempo en City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ayer pasé por allá, hermano, y hay de todo. Lenin tampoco bebe alcohol. City Supermarket, la licorería, no la hicieron para ustedes dos. Pero para Richie, para mí sí. Right. Pero sí compro todo lo que hago para mis recetas y mis videos, lo compro en City. Compré un pescado de la receta que hice esta semana, lo compré en City, todo lo compré allá. Siempre voy a comprar a City. Good for you, papo. Thank you, Lenin. Y yo sé que tú no mientes, hermano, porque tú, como Adre Muñoz, estás más cerca de Dios que Richie y yo. Por eso yo espero que ustedes se mueran antes que nosotros.
I'm serious. Y que nos avisen. Para que vayan, no, para que vayan poniendo una piedra ya. Yo quiero hablar con Dios, a ver, Dios, yo tengo un amigo que se llama Don Hino, trabajé con él muchos años, muy buena gente. Una buena referencia, Cuando que te dé una buena referencia. Cuando él se muera, Dios, ábrele la puerta, dile a San Pedro que lo deje entrar tranquilo. Ah, ¿tú vas a hacer eso por mí, Adri? ¿Y por qué no, Doido Gómez? No tengo que ir hasta allá. Desde acá estoy diciendo, Dios mío, bendice a mi amigo Hino para que pueda entender la razón y pueda aceptar tus caminos. Desde ahora, desde acá lo digo claramente. Tú sabes que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la familia tuya dura hasta los cuántos años. La vieja tiene 106 años. 104. 104. Increíble, God bless her. God 104. bless her. God bless your mother. Yes. Que Dios la tenga aquí, pero sabemos que tú vas a tener Adler contigo. Y Richie y yo muerto y Leo y tú aquí. Hola, mis queridos amigos, esto es Adler contigo. Tenemos hoy a la hija de Lina Roja que viene a cantar. ¿Cuántos años tiene usted, señorita? Yo tengo 47. Wow, yo me acuerdo cuando tu mamá venía por allá, por el año 2023, por allá. Sí. Yo quisiera mandarle un saludo a un cliente nuevo que tengo que se llama Eddie Echevarría en Palm Beach, que creo que nos está escuchando esta mañana. Es dueño de su propio negocio, tiene una historia increíble. En cuestión de años, he went from homelessness to a millionaire business owner. Se convirtió, déjame decirlo en español porque es importante, de un desamparado a un millonario. Exactamente, y estoy en proceso, me siento muy, I'm honored to take part. De tener algo que ver con su trayectoria ahora, comprar su casa. Y tuvimos una tremenda conversación esta mañana donde me comentó un poco sobre su historia, que me ha dejado súper impactada. Y es un testamento a lo importante que es dar buena información, ayudar a las personas sin egoísmo. ¿Qué tipo de negocio tiene? Sabes que el nombre de la compañía es East Coast Management. Exactamente qué es lo que hace East Coast Management, no sé, creo que tiene que ver algo con generadores o algo así, pero está en proceso de comprar un segundo negocio. Y bueno, la vida ha dado un cambio tremendamente. Él en su trayectoria me comentó que encontró a Dios, que es muy importante. Ahí está. Escucha, Adri. Yes. Y encontró su propósito y ahora ayuda a personas a cambiar su vida también, igual que él. No creo que sea cubano. Sabes que no le pregunté, sé que es hispano. Él me sigue en las redes y sabes que la mayoría de mis videos son en español. Sé que es hispano, pero definitivamente no es cubano. Puede ser puertorriqueño o Eddie, un día te voy a tener en el show. Quiero que vengas o que estés en vivo desde Palm Beach. Un día después que hagamos el cierre de tu casa, vamos a hacer tu historia en vivo porque es una historia increíble y me emociona mucho tomar parte en la trayectoria de personas así como él que a veces uno no ve la luz al final del túnel. Y de repente es un pasito atrás de otro lo que nos lleva a hacer grandes cambios. Y bueno, yo soy más espiritual que religiosa, pero creo mucho en Dios y creo mucho en que no existen casualidades, sino que todo sucede. Estás planeando esa vaina, ¿tú crees en el destino? Yo creo que todo sucede por algo, lo bueno y lo malo. He aprendido que hasta la adversidad tiene un propósito en nuestras vidas. Alguien como Eddie, por ejemplo, tuvo que conocer esa vida de ser desamparado y tuvo que verse en los peores momentos de su vida para de ahí, desde esa fundación, crear un imperio ahora. A veces uno tiene que llegar hasta ahí para entender cuál es el camino que tiene que coger. Wow, man, es cierto. Yes. ¿Sabes quién fue otra? Agendado, ¿no? Todo está agendado. Todo está agendado. ¿Sabes quién es otra? La autora de los libros Harry Potter, J.K. Rowling. Esa mujer no podía vender ni un pedazo de hielo en el desierto. A nadie le interesaba el libro de ella. No, y le decían que no, y que no. Y ella ahí. Ella presentó en una de las graduaciones de Harvard, si mal no recuerdo, donde ella habla, el título de la presentación fue The Benefits of Failure.
ella casi estuvo desamparada. Ella tenía un pie afuera y un pie adentro. Los beneficios del fracaso. De los beneficios del fracaso. Sería eso un título para una novela, ¿verdad, Richie? Sí, los beneficios del fracaso. No se pierdan mañana en Telefritura. Y para la los gente, beneficios del fracaso. Para la gente con que Richie no sabe. Vega, con Adler Muñoz y con Michelle Darmani. Let me finish, damn it. Estoy anunciando la novela. It's a serious topic, damn it. Porque es verdad, a veces uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto? Pobrecita yo. Y en el final todo tiene un propósito. Ella, una de las cosas que dijo en ese speech que me impactó muchísimo fue que rock bottom was the solid platform from which she was able to rebuild her life. El fondo, esa plataforma firme a través de la cual ella fue capaz de restablecer su vida. Y para aquellas personas que no conocen a J.K. Rowling, es la primera mujer que se hizo billonaria como autora de libros, después de ser rechazada por editores una y otra vez. Yo tengo un chiste acerca de la primera mujer. ¿De la primera mujer? De Eva. De Eva. Eva la llama a Adán. Y Eva coge el teléfono y dice, hello, ¿quién habla? Y Adán le dice, ¿quién diablos va a hablar si estamos tú y yo solos? Somos los únicos. ¿Quién tú crees que está hablando? You get it? I think that went over her head. I didn't get it. Adán y Eva. They're the only ones. They're the only ones. Y Adán llama a Eva. Right, Eva she said, coge el who's teléfono. this? Hello, who's this? Y Adán le dice, tú eres estúpida. ¿Cómo que who's this? It's only It's only me and you. Yeah. That's the joke? Ríete. Lo mataron. Todo el mundo se rió, menos Michelle Darmani. Yes. Y bueno, y espero que Eddie no se enoje conmigo, pero quiero hacer una anécdota. Una de las cosas que me hace muy feliz hoy es que él me confirmó. Yo no soy reparadora de crédito, by the way. Yo no me dedico a la reparación de crédito, pero he aprendido mucho. Rolando. Rolando Núñez es el experto en crédito y he aprendido mucho con él. Y a través de muchas historias, muchos clientes y muchas situaciones, he aprendido cómo ayudar. Darle consejos a los clientes de cómo maniobrar su crédito de manera que le aumenta el puntaje de crédito sin tener que pagar un servicio que te ayude ni nada de eso. Es un poco complicado el tema del crédito, hay 4 o 5 cosas que impactan tu puntaje y bueno, he aprendido mucho y le puedo dar perspectiva totalmente gratis al cliente para que mejore su crédito. Y cuando Eddie llegó a mí, le di algunos consejos y en cuestión de par de meses nada más, y él no es el único, han habido muchas personas que han llegado a mí que me han tomado la palabra y han hecho lo que les digo y les sube el puntaje 50 o 60 puntos. Beautiful. Puts him in a completely different place to purchase. Entonces, Eddie, it's a beautiful thing. Tú te ha impresionado Eddie a ti con su historia. Yes. It would be great to have him. Yes. We have to have him. Nos encanta tener historias alentadoras porque con la gente que tengo aquí no hay ni una historia alentadora. Todas son historias tristes. They all have good stories. Yeah, todo el mundo empezó aquí arriba y están broke ahora. A todos le vamos a ayudar a comprar casa, empezando con Adler, que lo vamos a sacar de Brooklyn. Yo voy a dar un consejo hablando de historias alentadoras. Dale para atrás, Richie. El teléfono de Michelle está ahí, ¿verdad? Sí, es 201-416-6999 para los servicios de Bond Street Mortgage con la dueña, la jefa, la CEO, Michelle Darmani. Ahora, Richie, I'm going to teach you how to sell now. Go ahead. Because you tell me you're not a salesman. And I'm definitely not the CEO. Ya que tenemos aquí a Michelle. Sí. ¿Cómo tú harías, Richie, cuando tú presentes, ahora que viene la temporada de comprar casa, el show de El Cafecito con el Osito por la mañana? Son las 6:45 y tú abres los micrófonos. ¿Qué es lo que dices? This is what's going to happen. Look, this is how it really happens in the morning, by the way. I literally open the mic and I'm clearing my throat. I do all the rough stuff so Eno doesn't have to do it. Yeah, See? yeah, he does. So I come in. Mic's off. Yeah, go ahead. Oh, ¿qué tal, mi gente? Estoy hablando así de estos lujosos estudios en Secaucus, New Jersey. All right, ¿estamos listos? Sí. Alain Gómez, ¿estamos listos? Ok, vamos. Ok, ¿cómo estás? ¿Qué tal toda mi gente? En un martes horrible. A mí no me encantan los martes. I'm not a fan of Tuesdays. I think Tuesdays is like it's just too far from Friday. It's too far from Friday, exactly. That happened this week. That's why I'm going back to it.
Y quería decir que, aunque es un día martes aburrido, nervioso y también lloviendo, right? Un poco deprimido, pero no te preocupes, porque el señor Richie Vega, cafecito con el osito, está aquí para llenar tu corazón con un día flujoso y flujoso. Flujoso. Porque ya pronto viene el dueño de la radio, el Dennis Rodman de la radio, que se llama, Gómez. Pero no se pinta las uñas. No se pinta las uñas. Y para toda mi gente, quiero que tú sepas, este show es gratis, pero no es gratis, porque we have people that invest. And why do they invest? Because they trust the clientele. Un clientele de gente con carácter, ¿ok? Con carácter. Con carácter. Ahora, You're losing her. Get to the point. Para que gente tú sepa, este show es traído por ustedes, por el gran Bond Street Mortgage. Si tú tienes un sueño de comprar casa, de invertir en casa, tú tienes que llamar a la mujer, la dama, el gurú de las finanzas cuando se trata de casas. Michelle Darmani. Now you get it. Now you get it. Now you get it. 999. Este show es brought to you directly from Bond Street Mortgage y otros auspiciadores. That's what I love his Spanish. That's what he man. will His have Spanish for is the the best. first 15 minutes. Well, this is a paid sponsorship, so I'll give you a lot of love. I will give you a lot of love. Yeah, man. Ahí, boom, 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 boom. You know? Amazing. I love it, Richie. I love it. Pero sí, the stories, las historias para mí es lo más importante y es lo que más me llena y me satisface. Yeah, las historias de los todo clientes. el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene una Everybody. historia. Y todas las historias, o sea, de cada uno de mis clientes, la verdad que cada uno es especial, cada uno tiene... o sea, la historia que lo llevó al momento en que nos conocimos y tomar parte en ese pedacito de la vida de cada cual es algo increíble. ¿Tú sabes una historia que a ti te va a encantar? Dime. Cuando Conrado González era un teenager, él tenía un puesto de vender hot dog. Y duró un día en el negocio porque se comió todos los... ¿Tú no sabías eso? That's how he started in the finance business. Porque no tenía más hot dog para vender el otro día. Ya, y tuvo que cambiar de giro. Se los comió todo. Tuvo que Dijo, esto no cambiar de funciona. giro. ¿Había alguna pregunta? No, I was going to say que that's very, very inspirational what you were talking about, the woman who wrote the Harry Potter books. Yes. You were saying that she called rock bottom like the perfect platform. Te voy a mandar el enlace para que veas la presentación completa. The entire speech is just mind-blowing. La perspectiva que ella da y es un buen momento. Ella estuvo explicándole este tema a un grupo de muchachos que se están graduando de la universidad, que están en una etapa de la vida donde a lo mejor todavía el fracaso no le ha tocado la puerta. Y eso a veces uno siente que te puede derrumbar totalmente cuando en la mayoría de los casos, si sabes maniobrar a la adversidad, los problemas, las cosas que te tocan en la vida, hay una lección muy importante en cada una de las cosas que nos sucede y hay algo bueno que se puede extraer de cada una de esas situaciones. You just have to know how to deal with it and how to process it. I do that every year. I speak to the graduating class, the communications of my college. ¿De veras? And there's always new people. There's always new people. Yes. No lo he hecho, el año pasado no lo hice. My professor, he left, he retired. Yeah. So now pero Dr. Durney always used to bring me, siempre me llevaba, y yo le hablaba a la clase entera de comunicaciones. Y siempre tenía a estos muchachos que iban a enfrentarse en unos meses al monstruo que es la vida real. Yeah. Y todos niños ricos que los padres le compraron su carrito y esto y lo otro. And when fuera del aire te voy a hacer la historia acerca de un speech que yo le di a ellos una vez, que I had them freaking crying. Oh, pero mándamelo. No. En esa época no habían cámaras. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Señoras y señores, yo tengo un amigo que hace hipotecas que le voy a dar el teléfono luego. Cuando George Vega. George Vega is in a plane right now. Yeah. Y George Vega trabaja para Bond Street Mortgage también. Increíble. You know that George Vega, que las casualidades de la vida. You and I were meant to meet one way or another. Right?
George Vega es muy buen amigo de Hino, que yo no lo supe hasta hace poquito, pero George Vega es muy amigo del dueño de Bond Street Mortgage y él tiene licencia de asesor hipotecario y tiene la licencia con nosotros en Bond Street. Y hubo un tiempo que yo le decía a Jorge, únete a mí, vamos a comernos el mundo con nuestras habilidades. Podemos ayudar a tanta gente, pero él es un hombre de tantos talentos que no se puede enfocar en una sola cosa. Dime si esto no es Jorge, Tú estás manejando con Jorge y tú tienes 2 bananas en el carro. Y tú te vas a comer una banana y él te dice, by the way, ¿cuánto tú pagaste por esa banana? Porque yo te la consigo más barata. Sí, right? That's George. Él tiene un contacto para todo. Para todo tiene un contacto. Yes. George, you're the best. Ahora está haciendo una piscina nueva. Good for him. No, listen, George. Good for him. Me dijo, you only live once, I want to have a pool. Estoy de acuerdo. Go ahead. Estoy de acuerdo. Damas y caballeros, señoras y señores, hay preguntas en el chat. Richie, ¿qué dice el chat? Sí, aquí tenemos encendidos unos contactos. Aquí dice, we had something, but the chat is moving quick. Mirtha Navarro. Sí. Says, me encanta Michelle, es muy profunda. Thank you. Mirtha Navarro es mi vecina, brother. ¿De verdad? Yeah, she's my neighbor. Yeah. Ay, muchas gracias, Mirtha, un abrazo a ti y a José. Yeah. One thing I wanted to introduce to the chat so Michelle can elaborate. The reason I brought up the rock bottom situation es que yo creo, que hay mucha gente que está en el chat, que escuchen el show, que ellos miren su propio credit, they look at their situation, the money they have in the bank, and they think que es imposible a comprar un casa. And I'm going to tell you, lo que me pasó con Leighton, it reminds me of Michelle. I had no idea with Leighton I could get a car. But the same thing happened when I had my consultation with you and my wife. Mm-hmm. You opened up possibilities. Y the talent que tiene Michelle, y que si tú crees que no hay manera de hacer algo, ella lo hace, man. She's going to find a way. I did not expect to go into the consultation with the things you let me leave with. You say you don't know about credit. You have no idea the things you taught me about credit ese día. You even helped me pull my credit report. You know what I'm saying? So, thank you. I'm gonna okay, go ahead, Richie. She's just very resourceful. No, y para hay personas que dejan de llamarme. Hablé con uno ayer que después de la conversación inicial no llenó la aplicación digital que le mandé porque él dijo, yo sé que mi crédito no está a la par para comprar una casa ahora y no quería hacerte perder tiempo. La gente, nunca lo he dicho públicamente, lo voy a decir ahora. Las situaciones que más disfruto son las imposibles. Ahí está. There you go. Las que más disfruto son las imposibles. Por eso yo mantengo mis sueños con J-Lo. Sí. Porque han habido, yo fui cliente de Bond Street. Yo había comprado casas anteriormente en mi vida. Me mudé a Nueva York. No compré casa por muchos años, me convencí que yo misma no estaba en una posición para calificar y cuando hablé con Craig Andrewley, uno de los dueños de Bond Street, que fue mi asesor hipotecario, y él tomó el tiempo y manejó mi situación de la manera que me enseñó a hacerlo para yo duplicar eso con mis clientes, cuando él me devolvió a mí la esperanza y yo sentí lo que yo sentí, en ese momento yo dije, algún día yo me voy a dedicar a esto y voy a hacer esto día tras día para devolverle a las personas esa misma esperanza que ellos me devolvieron a mí. Y me encantan, está bien, me agrada que me caigan los clientes fáciles, W2, mucho dinero, buen crédito y dinero en el banco. ¿Quién no le gusta eso? Pero las situaciones difíciles, definitivamente cuando llevas al cliente a lograr el sueño, después de ellos haber estado convencidos de que no había manera, no sé por qué decirte, me satisface más que cualquier otra cosa en el mundo. I'm going to tell you something. Y nos vamos a poner bien serio con esto porque this comes from my heart. La diferencia contigo es que tú no eres una de estas banqueras que ofrece un money market fund, CDs al 3.5%. This is all you do. Esto es todo lo que tú haces. Lo que Michelle hace es hipotecas. That's it. En eso se concentra. Eso es lo que hace ella. En otros bancos, que el tipo está mirando el reloj, a ver, porque son las 4 ya, y ya van a cerrar y dale, apúrate. A mí no me importa. A mí lo que importa es cobrar mi sueldo e irme. Tú no eres así. No. ¿Te pueden llamar hoy a las 10 de la noche, Michelle? Y bueno,
Bueno, ¿a qué hora se acuesta el de Marta? Mi marido está a punto de votarme. No, me pueden mandar un texto. Me pueden mandar un texto a las 10 de la noche y yo me escondo en el baño para responderte. Así mismo es. Así mismo es, así mismo es. Anoche yo estaba con el teléfono aquí escondido y una realtor muy importante me manda un cliente que está comprando, incluso, no puedo decir el nombre, un muchacho famoso de Perú, soccer player. Oh, ¿Muñoz? No puedo, Aldo Muñoz. Soccer player. ¿No? Y pidiéndome una comparación en la tasa de interés y le puedo mejorar a lo que le están ofreciendo algo en otro lado que le van a cobrar $18,000 en puntos nada más. Wow, man. Y bueno, yo escondida y para que no me vieran respondiendo al mensaje. Y mira que a veces me falla la manera de ser, porque hay un cliente que escucha aquí en Ino, no voy a decir el nombre, él sabe quién es, que me tomé el tiempo de ayudarlo a mejorar el crédito para que consiguiera mejor interés más adelante, y otro banco se me adelantó y se fue, hizo la refinanciación con otro banco, pero me admitió que fueron mis consejos lo que le ayudó a mejorar el crédito. Sí. Simplemente se me fue adelante con otra gente. Shame on you. Debería haber hecho con Michelle en vez de irse por ahí. Michelle, gracias por estar aquí. Thank you. This is your house. I love having you here. I love y being por eso here. es que los primeros 30 minutos te uso como co-host. Thank you. Hablamos de todo un poco. De Shakira, de Ben Affleck, de hipotecas, de lo que sea. Yeah. We're going to have a show que se va a llamar Mi Chino. Mi Chino se va a llamar esto. Michelle Leino, ¿qué pasa? Dime algo, Lenín, porque tenemos otra invitada, hermano. No, el señor que Michelle mencionó, Eddie Echavarría, de una vez escribió en el chat y ya un nuevo oyente, y que su negocio es de generadores en la Florida. Generadores, hermano. Yes, en Palm Beach, Eddie Echevarría. Eddie y yo tenemos que hablar, porque yo estoy buscando un generador de esos que ande con gas natural y que se eche a andar. Yo creo que se llama Generac o algo de eso. Bueno, Eddie, yo creo que Eddie does shipping across the country. So, si puedes ayudar a Ino, Eddie, manda un mensaje ahí en el chat y te comunicamos con Ino hoy mismo. Y luego hablamos. Yo no me quiero gastar más. Yo estoy el presupuesto mío de $100, $120. Sí, Ino es cubano, pero tiene descendencia judía, Eddie. Toma eso en cuenta cuando le des precio. Michelle, gracias por estar aquí. Thank you so much. We're going to hell. So much fun being with you. You too. Gracias, Richie. Y no te vaya nadie porque tenemos a Lina Roja, que está ahí calentando los motores y calentando la voz. Así que cuando regresemos vamos a estar hablando con esa gran artista, cantante, lo que usted quiera, colombiana. Ustedes la han visto. Y vamos a tenerla aquí. ¿Qué Shakira ni Shakira? Lina Roja. That's it, baby. Shakira. Y te digo algo. El marido, el esposo de Lina Roja, ni se parece a Piqué. Y Lina sigue con él. Sí. Y Lina sigue ahí leal. Que Shakira, ni Shakira, traidora. Ya regresamos con más. Thank you. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Dino, io te ringrazio di tutto, ma io quiero che la comunità che venga qua nel City Supermarket è quella che va a giudicare se la mozzarella è buona e ellos fatta van a per juzgar, bene. que la comunidad venga para que juzguen ellos. Sì, ven acá in Fairview, 289 Berg Boulevard in Fairview. City Supermarket sta qui per você, per voi, per me, per voi, tutta la comunità. Ven acá. Venta qua. City Supermarket, la ciudad del ahorro.